Bueno, buenas tardes, agradeciendo que nos permitan conversar y dirigirnos a ustedes. El tema que vamos a desarrollar es políticas públicas de la construcción de la nación homogénea, blanca, europea, trayectorias urbanas, género y clase, siglo XIX, XX y XXI. Y en este caso las expositoras seremos Alejandra Ejido, que soy yo, dirijo la compañía teatral Teatro en Sepia, directora de teatro, Lea Heller, doctora en historia, y Carmen Giannone, actriz de Teatro en Sepia y una importante referente del movimiento afro. Nosotras hace 10 años que venimos trabajando y todo lo que les vamos a contar es producto de la unión del activismo, el teatro, o sea, el arte, y la antropología. Así que si me lo permiten, inicio yo esta conversación. El trabajo de nuestra compañía teatral Teatro en Sepia desarrolla una dramaturgia escénica a través de la investigación teatral, donde reconstruye historia de mujeres afrodescendientes desde los archivos históricos y desde los archivos corporales de las propias mujeres afro. Ejemplo de ello es nuestra obra Afro-Latinoamericanas, de voces, susurros, gritos y silencios, que su estructura dramatúrgica descansa en archivos históricos. Y en el caso de otra de nuestras obras, No es país para negras 2, conforma su escritura en los archivos corporales de mujeres afroargentinas y afrodescendientes. Más allá de que es constitutivo de las artes escénicas universales, la investigación teatral, en nuestro caso, es el recurso que nos permite resolver una ausente dramaturgia afrodescendiente, que realmente represente teatralmente nuestras historias de vida como personajes afrodiaspóricos y la de nuestro grupo étnico, y no como meros personajes ocasionales que sirven una taza de café a los protagonistas no afro de alguna obra teatral tradicional, por poner un ejemplo. Por eso, Teatro en Sepia no solo asume el rol de dirigir e interpretar sus espectáculos teatrales, sino que también los escribe. Además, los interpreta con nuestra propia voz para que nadie hable por nosotras. Durante todo el año 2016, y ya constituida la compañía teatral también como asociación civil, desarrollamos nuestro proyecto Certificar Nuestra Existencia, que fue una investigación multidisciplinar para conocer la realidad socioeconómica de las mujeres afrodescendientes en el barrio de Villegas, La Matanza, siendo, según indica el Censo 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, una de las zonas de mayor población afrodescendiente del país. Y también debido a la ausencia de datos sobre la mujer afrodescendiente que teníamos y aún seguimos teniendo. Así, presentábamos nuestras obras teatrales en el comedor o en el patio de la casa donde nos reuníamos con las mujeres afrodescendientes de Villegas. Y terminaba la representación, debatíamos la obra teatral con ellas. Producto de este proceso, surgió la idea de conformar entre todas una encuesta para aplicar al resto de las mujeres afrodescendientes del barrio y así medir si compartían las mismas preocupaciones que salían en nuestros debates teatrales. 7 compañeras de Villegas aplicaron 20 encuestas a 140 mujeres afroargentinas de la zona. Muestra que nos permitió no solo conocer que compartíamos las mismas inquietudes en materia laboral, educación y de salud, sino que además, en todas las observaciones recogidas en las planillas, las mujeres entrevistadas agradecían, porque por primera vez les preguntaron por su circunstancia de vida. Cabe destacar que eran mujeres negras aplicándoles una encuesta a otras mujeres negras.
Y también destaco que Teatro en Sepia pudo llevar a cabo este proyecto porque contó con el recurso económico del Fondo Nacional de las Artes, ganándose la beca El Arte como herramienta social. Nunca mejor dicho. Creo que certificar nuestra existencia, a pesar de nuestros esfuerzos, pudo medir parcialmente la realidad socioeconómica de las mujeres afroargentinas con las que trabajamos o posteriormente encuestamos. Porque la afroargentinidad solo se expresa bajo una lógica de identidad, lo cual es entendible, dado la invisibilización padecida como grupo étnico. Vaya a saber cuánto les costará reconocer y cuestionar el fondo de las lógicas de la modernidad colonial y conseguir luchar en ir en contra de la matriz de la opresión, de etnia, de clase, de sexo, de sexualidad y de toda la lógica del poder, que es lo que va a evitar fragmentar al movimiento, que es lo que hasta ahora se observa. No obstante, considero que proyectos desde la sociedad civil, como es el caso de Certificar, que centra su propuesta en diagnosticar las circunstancias de vida de la mujer afro, son necesarios, además de pioneros, ya que, a pesar de ser uno de los ejes del Decenio Internacional Afrodescendiente y de los múltiples reclamos que hacemos las organizaciones afro al Estado por obtener mediciones con datos desagregados de nuestro grupo étnico, no conseguimos que los registros administrativos incluyan la variante étnico-racial en sus mediciones. Por eso, y a través de las intervenciones de mis compañeras, escucharán cómo por medio de certificar nuestra existencia pudimos seguir el proceso de suburbanización que vivieron los afroargentinos a lo largo del siglo XX. Cedo la palabra a mi compañera Lea y les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Efectivamente, como dijo recién Alejandra, voy a anclar mi video para que se vea. Como dijo recién Alejandra, el proyecto Certificar Nuestra Existencia se realizó en el año 2016 en el barrio Villegas, donde vive gran cantidad de población afroporteña. Los porteños son los habitantes de Buenos Aires. Esta es la zona más peligrosa del conurbano, básicamente por venta de estupefacientes, y así, por ejemplo, acá hay dos notas que muestran cómo se retrata este lugar donde vive mucha cantidad de población afroporteña, incluso como uno de los barrios más peligrosos del país. Villegas está ubicado en el Gran Buenos Aires, que es el cordón urbano que rodea la ciudad en el partido de La Matanza, que es esta zona de gris. Esta es la ciudad de Buenos Aires, y más o menos por esta zona, a 24 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra el barrio Villegas. Mientras realizábamos los encuentros con las mujeres afroargentinas para el proyecto Certificar Nuestra Existencia, salió a la luz repetidamente en las conversaciones el hecho que a la población afro la habían sacado del centro de la ciudad de Buenos Aires y la habían ido llevando cada vez más lejos hasta distintos lugares del Gran Buenos Aires, como Villegas, que como vemos tiene una pésima fama. Este hecho no era desconocido, fue retratado por memorialistas, canciones, películas, y se lo llamó proceso de suburbanización afroporteña, pero realmente nunca había sido investigado. Los testimonios de las mujeres afroargentinas de Villegas fueron el puntapié para que empezáramos una investigación sobre cómo se habían producido los traslados de la población afro a lo largo del siglo XX. La investigación se basó en fuentes históricas y en testimonios de memoria oral, con el seguimiento de 3 familias a lo largo del tiempo. La familia La Madrid, que es la familia de Carmen Llanone, la familia Balbuena, a través de los testimonios de Silvia Balbuena, y la familia Peirán, a través de los testimonios de Susana y de Techa Peirán. Nuestras preguntas base eran: ¿quién había trasladado a las familias afro y por qué? ¿En qué condiciones se dieron los traslados? ¿Cómo fueron vividos por sus protagonistas? Y básicamente, si existió o existe todavía en Buenos Aires, que es una ciudad que supuestamente no tiene conflictos raciales porque se supone que es una ciudad blanca europea, si en esta ciudad tan blanca existe en realidad un orden racial espacial.
La idea de orden racial espacial fue descrita por el antropólogo Jean Moutet Ratier en su estudio sobre la población afroecuatoriana. Como también lo expresaron otros antropólogos en Latinoamérica, un orden racial espacial indica un ordenamiento específico del espacio según coordenadas de clase, de raza y de género, que determina qué o quiénes deben ocupar los distintos espacios sociales y geográficos y qué o quiénes no. Justamente con el correr de la investigación quedó claro que sí existe un orden racial espacial en Buenos Aires y que la población afroporteña pobre lo sufrió particularmente durante el siglo XX, vivenciado a través del proceso de suburbanización que repercutió en que fueran perdiendo paulatinamente derechos ciudadanos, porque el derecho al espacio urbano es un derecho ciudadano, según lo definió el sociólogo Oscar Oslak. Para abordar el proceso de suburbanización afroporteño hay que tener en cuenta dos cosas que son fundamentales para entender el racismo estructural presente hoy día en la Argentina. La primera es algo que seguramente ya estuvieron viendo en las clases anteriores, que es que durante el siglo XX la población afroargentina fue invisibilizada, es decir, negada y borrada de todos los registros posibles, de los censos, de la historia nacional, de las representaciones visuales, del sistema escolar. Se construyó un relato de desaparición afro que se asentó en el sentido común nacional y que incluso hoy es aceptado por buena parte de la población argentina. Obviamente, como ya sabrán, la población afro no desapareció. La segunda cuestión a tener en cuenta es que Buenos Aires se construyó a sí misma como ciudad blanca europea, porque es verdad que a partir de 1876 millones de inmigrantes europeos y que incluso en las primeras décadas del siglo XX esta ciudad llegó a tener más población europea que local. Pero su autorrepresentación como una París en América se asentó fundamentalmente en políticas públicas específicas, entre las que estuvo este llamado migratorio europeo, pero también una intervención ininterrumpida y directa sobre la ciudad. La permanencia y continuidad de estas políticas públicas quedan claras cuando nos enteramos que en 1980, hace muy poco tiempo, Guillermo del Chopo, que era el jefe de la Comisión Municipal de la Vivienda, o sea que estaba encargado de las políticas de vivienda de la ciudad, dijo: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera, sino para el que la merezca. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente. Ya podemos empezar a imaginarnos quiénes eran las mejores gentes para este funcionario de la última dictadura militar. Efectivamente, el orden racial espacial de Buenos Aires comenzó a desarrollarse gracias a políticas estatales desde finales del siglo XIX o a la falta deliberada de políticas estatales desde finales del siglo XIX. En ese momento, el Estado comenzó a consolidarse y a proyectar una nación argentina definida como moderna y poblacionalmente homogénea y europea. En ese periodo la ciudad pasó a ser capital federal de la República y se inauguró la intervención directa del Estado en la construcción de un espacio público que estaba pensado para moldear a la sociedad y educar a la sociedad. De hecho, comenzó un ambicioso plan de reformas urbanas que implicó demoliciones, desalojos y reformas de gran envergadura que fueron cambiando la ciudad a lo largo de las décadas. Sin embargo, entre todas estas políticas urbanas, el Estado no se ocupó de la necesidad de vivienda de la población más empobrecida, que vivía en conventillos o casas compartidas por varias familias, donde cada familia ocupaba una habitación con pésimas condiciones de higiene y salubridad. Volviendo en particular a la población afroporteña, desde la época de la colonia, habitaban mayormente lo que es hoy el centro de la ciudad, que es el casco histórico de la ciudad. Este es el mapa de la ciudad en 1859. Con el correr del tiempo la ciudad se va a ir expandiendo hacia el oeste. El centro de Buenos Aires, que es esta parte, era el lugar más codiciado para vivir porque estaba cerca de la plaza central y de la catedral, así como de los comercios más importantes. Para 1871, Buenos Aires comenzó a dividirse en dos grandes zonas. Aquí la vemos a las zonas que son la zona norte y la zona sur, divididas por esta raya roja. Esta es la ciudad de Buenos Aires con los límites actuales, y esta parte en gris es la que le mostraba anteriormente, que es lo que es el centro o el casco histórico de la ciudad. Entonces, para el siglo XX, el centro continuaba siendo el lugar más codiciado, la zona norte se fue ubicando como la zona de la gente más rica de la ciudad, y la zona sur para la gente más pobre. Esta división continúa al día de hoy. Los afroporteños, sin embargo, continuaban habitando el área del centro, aunque muchos lo hacían en viviendas de conventillos.
A comienzos del siglo XX, gracias a memoria oral, sabemos que las familias Balbuena y Lamadrid vivían efectivamente en conventillos en el centro de la ciudad. Los Peirán sabemos que en las primeras décadas del siglo XX estaban viviendo en el barrio de Mataderos, y en las primeras décadas del siglo XX también, los Balbuena se mudaron al barrio de Floresta, es decir, salieron del centro y se fueron a estos lugares que están muy alejados del centro de la ciudad y además ubicados en la zona sur. Los Lamadrid continuaron por unas décadas más viviendo en el centro. Recién a partir de 1946 comenzaron a establecerse políticas públicas efectivas en relación con la vivienda social, por primera vez, con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia. Perón implantó un programa de vivienda muy importante que permitió a grandes sectores poblacionales obtener una casa en propiedad o en alquiler a muy bajo costo a través de la construcción de grandes complejos habitacionales. Gracias a eso, en 1948, cuando la familia Lamadrid debió desalojar el conventillo donde vivía porque iba a ser demolido debido a que iban a ampliar una de las calles por este plan de reformas urbanas, toda la familia fue reubicada en un complejo habitacional que fue construido por el Estado y que se denominó Barrio La Carra, conocido también como Villa Cartón. Villa Cartón o el barrio La Carra estaban también muy alejados del centro de la ciudad, aquí, en la zona sur de la ciudad, casi en el límite municipal. La Carra fue levantado en 1948 para los pobladores más pobres de la ciudad, los desalojados de los conventillos y las personas que se encontraban viviendo en la intemperie debajo de los puentes. Estaba pensado para ser habitado por 5 años. Carmen va a hablar ahora sobre la vida en este lugar, del que se conoce muy poco. Le paso la palabra a Carmen. Gracias, Lea. Bueno, les paso a contar sobre la vida del barrio La Calla, Villa Soldati o Villa Cartón, como se le decía en aquella época, según quien lo nombrara. Bueno, nos sacaron a mi familia de Chacabuco y Belgrano para llevarnos allá a Villa Cartón. A mi madre, a mis hermanas, a mis tías y tíos y primos. Nadie sabe que realmente hubo gente que vivió en casas hechas de cartón como era Villa Soldati. Las casas eran hechas de cartón, que tenían una habitación, un comedor, o living, living, comedor, todo junto ahí, y un gran fogón en donde se cocinaba con carbón. En ese lugar era tan chico y tan precario que lo único que cabía era una camita. Había una cama donde dormía mi madre con mi hermana más chica. Y el lugar era de pabellones, de 5 viviendas, una al lado de la otra, y del otro lado también lindaban las casas de un lado y del otro, o sea que en cada tira había 20 casas, de un lado y del otro. Y en cada punta había un baño, de un lado para las mujeres, del lado derecho, y del lado izquierdo para los varones, o viceversa. Y para poder bañar había 5 pozos en donde uno hacía sus necesidades ahí. Y había un espacio en donde te podías bañar, pero siempre tenías que ir con alguien, porque si tenía la necesidad de ir al baño y entraba, te veía porque no había nada que tapar ese lugar en donde uno se podía bañar. La verdad que fue una vida bastante dura, dolorosa, llena de necesidades, sobre todo cuando uno es chico. Lo que tenía también el barrio, que cuando llovía se inundaba. Y si tenías que hacer un mandado, que podías ir a comprar 1 kilo de pan o carbón para poder calentarte o hacer la comida, porque los inviernos eran crudos y había que tener carbón, porque en las casas se usaban los braseros, en donde se prendían para poder calentar la casa de los fríos que hacían. A la mañana uno se levantaba y había una escarcha terrible. También una neblina en las mañanas que era intensa, que no te veías la punta de tu nariz. Y la gente tenía que salir de la misma manera, no solo si llovía, mojarse, sino con la neblina, para poder llegar a tomar un colectivo los que salían a trabajar. Las casas
realmente eran tan precarias que necesitaban de todo, necesitábamos de todo. Había un espacio muy grande detrás de la villa, que después hicieron unos ranchos en donde se le decía comúnmente ranchos porque se hacían de cualquier material, de lo que podían, de chapa, de cartel, lo que sea. Después con el tiempo se instaló el hospitalito, en donde se hacían los primeros auxilios cuando uno tenía algo. Y después del hospitalito venían las casitas nuevas que le decíamos, porque fueron hechas después, y esas sí eran de material. Las cuales tenían, había más o menos unas 50 casas que llegaban hasta la avenida Roca, la cual dividía de las casitas nuevas la quema. ¿Qué era la quema? El lugar donde se depositaba toda la basura del barrio y de todo alrededor, se tiraban ahí. ¿Y por qué le decían la quema? Porque la basura esa la quemaban. En algunas partes la quemaban y en otras iban los cirujas, los que vivían de la quema, que juntaban changas, ropas, cartones, todas esas cosas se vendían, porque estaban los galpones que compraban todo ese tipo de cosas. Entonces mucha gente vivía de la quema y mucha gente comíamos de la quema, porque como en aquel momento había control de calidad y como todo tiene fecha de vencimiento, llegaban a los lugares, a los almacenes, a las carnicerías, a las verdulerías, en donde veían que tenía fecha de vencimiento los productos como la yerba, como el azúcar, como los fideos, el arroz. Todo eso se lo sacaban, se lo subían a los camiones y venía el descomicio para la quema. Allá se pasaba la voz que llegaron los camiones, que llegó el descomicio y casi todo el barrio iban 4 o 5 de cada familia a juntar todo lo que fuera, todo lo que pudiera. Incluso pollo, huevo, verdura, cosas de almacén, todo lo que uno lo juntaba y se lo llevaba para la casa, y cuanto más juntabas tenías para varios días. La casa realmente, las familias eran muy pobres, no había, muchos salían a trabajar, pero lo que ganaban no era suficiente porque la mayoría. Nosotros éramos 5, 6, en un momento fuimos 6, porque un hermanito después se falleció, pero mi mamá tuvo 6 hijos, en realidad tuvo 7, pero uno falleció y después con los años tuvo una hermana más que vino a la familia, viviendo siempre ahí en Villa Soldati o Villa Cartón. La verdad que me tocó vivir en el Pabellón de la Alegría porque los vecinos eran muy comunicativos y la verdad que eran familias que se ayudaban. Nosotros no les pedíamos nunca nada a las familias porque a mi mamá no le gustaba, pero como vivían sus hermanos, que eran 5 hermanos que vivían ahí, con sus hijos, y en total entre los sobrinos y hermanos éramos 19, realmente si necesitaba mi mamá un poco de azúcar o yerba para hacer un mate cocido, o si tenían, como nos mandaban decir, hermana, ¿tenés algo para comer que no tengo nada para darle a los chicos? Era en la noche sobre todo, porque en el día mi mamá salía a trabajar, ella era planchadora, le pagaban por hora, y entonces ella cuando venía, incluso cuando ella se iba de mi casa, le decía a mi hermano mayor que tenía 10, 11 años, mi hermano Hugo, le decía que preparara la comida, el puchero sobre todo, porque primero lo mandaba a comprar, que comprara huesos con carne. Esos huesos con carne los tenía que poner a hervir media hora y luego que pasara esa media hora tenía que echar toda la verdura como la papa, la batata, el zapallo, cosa que cuando ella venía a la 1 del mediodía de trabajar, porque se había ido muy temprano en la mañana para traer plata para que nosotros pudiéramos comer. Entonces, cuando llegaba decía, bueno, se fijaba si ya estaba la comida, mi hermano hacía tal cual mi mamá le decía, porque él era el mayor. Y entonces nos sentábamos con mi madre a comer todos juntos. Sí quedaba la noche caldo, entonces un poco, y no era suficiente para hacer una sopa, mi mamá le agregaba caldo de la pava, que era agua, le echaba agua de la pava, y lo hacía un poco
para que hubiera un poco más de caldo y poder echar unos fideos y darnos una sopa. Eso sí sobraba. Y si no, un mate cocido o una cascarilla, que en aquella época se usaba la cascarilla también, que era un tipo así como si fuera un poco un esquí, una cosa de esas, de ese tipo. Y así en todas las casas sucedían, porque eran familias muy pobres, mis primos, mis tíos, todos hemos pasado muchas necesidades. Y la mayoría de la gente, no sé por qué al barrio le decían que era un barrio peligroso, porque los chicos que no, los muchachos, mejor dicho, porque la gente grande salía toda a trabajar, pero por ahí había muchachos un poco más grandes que por ahí no trabajaban, pero salían fuera del barrio. En el barrio era una protección de unos con otros que no creo que hoy en los barrios exista eso. Se cuidaba a toda la gente, se respetaba a la gente. Había un respeto por las familias, un respeto por las chicas, un respeto por todos, realmente. Y si alguien venía de afuera a querer dentro del barrio hacer algo que no correspondía, los mismos muchachos los echaban, los sacaban. Lo que tenía también el barrio, que al inundarse era todo un problema. Era todo un problema para salir a trabajar, era todo un problema para poder ir a comprar algo. Y bueno, estaban los puestos. Nosotros, yo me acuerdo que íbamos y pedíamos los recortes que ahora se venden, los recortes de fiambre. Íbamos al puesto de fiambre y estaba el puesto que vendía de todo, no solamente fiambre. Íbamos y pedíamos los recortes y llevábamos los recortes a mi casa y lo cortábamos todo, la punta de todos los fiambres que quedaban, el principio y las puntas que ellos no se vendía, que ahora se vende todo, no desperdician nada, antes todo eso te lo daban. Y nosotros cortábamos eso y hacíamos como una picada y comíamos eso también, cuando había y te daban, porque como todo el mundo iba a pedir al puesto, cuando llegaba, si había, te daban, y si no había, bueno, te lamentabas, tratabas de estar un poco antes a ver si te lo podían dar. Era una vida bastante dura, pero bastante alegre a su vez. Por nosotros como chicos teníamos la oportunidad de jugar mucho, porque no había computadora ni había teléfonos celulares. Entonces jugábamos al aire libre, disfrutábamos del sol, cazábamos mariposas, jugábamos a la bolita, jugábamos a la figurita, jugábamos al ranguimida, jugábamos al hoyo pelota, jugábamos a la mancha, jugábamos a la escondida, cosas que todos esos juegos se fueron perdiendo con los años, porque los chicos hoy se entretienen con estos aparatos que no los dejan pensar, no los dejan disfrutar, no los dejan ser felices. Realmente nosotros lo fuimos desde chicos. Al ser más grande, la vida se nos hizo un poco más dura mientras fuimos creciendo, porque tuvimos que salir a la vida, ganarnos la vida. Por vivir en un barrio en el que vivíamos como La Carra, no en todos los lugares no te tomaban, porque decías, ah, bueno, sos de La Carra, ¿dónde vivís? La Carra 3700. Ah, no, porque ya nos marginaban por vivir en ese lugar. Pero no sabían qué clase de personas éramos, porque nosotros tuvimos la suerte de que si bien éramos muy pobres, éramos bien enseñados, porque a nosotros nos enseñaban cómo sentarnos bien en una mesa. ¿Por qué todo esto? Porque ellas lo habían aprendido en los lugares donde ellas trabajaban, mi madre y mis tías. El sentarse bien en una mesa, el no apoyar los codos, en comer con la boca cerrada, en no hablar mientras comemos. Todas cosas que fuimos aprendiendo, pero claro, estas cosas no se ven. Cuando éramos educados. Éramos negros, pero negros educados. No éramos ricos, pero éramos educados. Y realmente cuando decías, ibas a un lugar y buscabas un trabajo por vivir en La Carra 3700, no te lo daban. Los varones tenían un poco más de posibilidad, porque tanto en la Coca-Cola como en la panificación que en ese momento estaba, como estaba también esto que vendían la leche, que era la Martona, que no me acuerdo ahora, que también como tenían que cargar, que en aquella época la leche no venía en cajitas como ven ahora, venía en botella, y había que cargar las cosas, los bidones esos no eran bidones, los canastos esos con las botellas. Y realmente ellos tuvieron más suerte que nosotros porque podían encontrar trabajo. Si bien les pagaban muy poco y les pagaban por día, pero eso bastaba para que llegaran a la casa y se lo dieran a mi mamá
para que pudiera por ahí hacer una sopa, para poder hacer unos fideos con tuco, unos fideos con salsa, unos fideos con tomate, o una sopa de ajo. Una sopa de ajo que era agua con ajo metido adentro, con una cabeza de ajo, y se echaban los fideos y hice una sopa de ajo, porque era muy precario por las necesidades que no había y que no teníamos. También les cuento que la quema así abasteció a mucha gente del barrio, de los chicos que iban y juntaban el cobre, el cartón, como se lo expliqué antes, y lo revendían. Todo eso nos pasó a nosotros que tuvimos que vivir durante casi 20 años. Yo viví hasta los 19 años en Villa Cartón. Y aprendí mucho, así como me costó mucho, y yo siempre decía que no quería vivir en ese lugar, no por la mala vida, sino por todas las privaciones que tuve, que no podía tener un trabajo digno, que no podía estudiar, porque en aquella época se decía que lo importante era tener un 6º grado, saber leer y escribir, el resto no tenías por qué seguir ninguna carrera, ninguna nada. Entonces lo primero que hacías cuando tenían 14, 13, 14, 15 años, te mandaban a trabajar. Y como había necesidad en todas las casas, porque las casas eran muchos, siempre había más de 5 o 6 personas en esos lugares tan precarios, tan chicos, que la gente después en la galería donde salíamos, ahí se empezó a cerrar la galería una vez que hicieron los baños y se hizo como otra habitación más, en donde quedaba como el comedor adelante y las 2 habitaciones había atrás, quedaron atrás. Y ya teníamos el bañito privado. Pero no dejaban de ser casas de cartón y todo precario, en donde teníamos que luchar contra las ratas, las cucarachas, todas esas cosas, todos esos roedores que realmente no eran nada lindo. Era bastante inmundo, pero bueno, era lo que nos tocó vivir. Bueno, le paso a Lea la palabra y si quieren preguntar algo, después lo veremos. Gracias, Pelu. Bueno, como Pelusa decía recién, Carmen Giannone, que es conocida cariñosamente como Pelusa, la vida del barrio La Carra, de Villa Cartón, se extendió en el tiempo. Y un barrio que fue construido para las personas más pobres de la ciudad y cuyas casas se hicieron en cartón, que estaba previsto para 5 años, se extendió por más de 20 años. En La Carra, a Villa Cartón, vivían no solo la familia La Madrid, sino muchísimas otras familias afro que fueron llegando a lo largo de los años, entre los que encontramos a la familia Peirán. Perón, que fue el que había mandado a construir Villa Cartón en 1948, fue derrocado con un golpe de Estado en 1955. A partir de ahí, las políticas urbanas volvieron a buscar ese ideal de europeidad y blanquitud que se había modificado un poco durante el peronismo. Así, el Estado fue el que abandonó a Villa Cartón, las condiciones de vida, como contó Carmen, se fueron deteriorando, se construyeron las casas precarias en los predios circundantes, y se convirtió en lo que hoy se conoce como una villa de emergencia. El barrio fue entonces extendiéndose su vida por más de 20 años. En 1967, el Estado reglamentó el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia, pensando en que las villas amenazaban la calidad de vida y de población de la ciudad. Como consecuencia, el Estado erradicó oficialmente Villa Cartón en 1972. Por ser una zona de interés inmobiliario en aquel momento, los habitantes de La Carra pudieron ser realojados en viviendas sociales de construcción gubernamental, algo que no les pasó a los habitantes de las otras villas que fueron erradicadas. La mayor parte de la población afro que habitaba en Villa Cartón fue realojada en el barrio General Belgrano, que es lo que es hoy el barrio de Villegas en el partido de La Matanza. Aquí en Villegas nos reencontramos con la familia Balbuena, que llegó allí en 1973 en una toma de viviendas, porque había un sector poblacional a los que se les había prometido vivienda
en este complejo habitacional y no se les dio. Entonces organizaron una toma de viviendas. Aquí en el mapa se puede ver dónde queda la Ciudad General Belgrano, que es lo que es hoy Villegas, en relación a Villa Cartón y al centro de la ciudad de Buenos Aires. Es así que en 1973 el Estado repelió este intento y desalojó a los habitantes que estaban queriendo entrar en las viviendas, pero este desalojo fracasó, y tanto los Balbuena como los Lamadrid y los Peirán continúan hoy viviendo en Villegas, donde llegaron la mayor parte de las familias afro que vivían en Villa Cartón. Y tal como había sucedido en Villa Cartón, comenzó un proceso de abandono por parte del Estado que continúa hasta la actualidad. Estas imágenes son de Google Maps Street View, que muestran en el predio circundante a Villegas, porque no entran las cámaras fotográficas al barrio, para ver cómo se fueron deteriorando los monoblocks que se construyeron en el barrio. Es así que donde había espacios al aire libre, hoy se levantan viviendas precarias. Los monoblocks no tienen mantenimiento y las casas originales se han ampliado hasta el máximo posible. El puesto sanitario del barrio carece de todos los insumos, no llega el correo, no entran las ambulancias y la policía tampoco, apenas rodea el lugar. El proyecto Certificar Nuestra Existencia mostró las serias dificultades que las familias afro tienen hoy para salir del barrio. El problema principal es la falta de dinero, pero también que el barrio otorga sensación de protección frente a la angustia de la discriminación y el racismo que se vive fuera del barrio, lo que materializa una idea de vivir al margen de la sociedad. Pero Villegas, y esto es algo que es muy importante destacar, es la cuna, es el lugar donde se dio el inicio del movimiento de revisibilización afroargentino a fines del siglo XX. En definitiva, sucesivas políticas gubernamentales fueron empujando a afroporteños y afroporteñas desde el centro de la ciudad hasta sus márgenes. Modificaciones urbanas, traslados forzados, posterior olvido, fueron las formas constantes a través de las que el Estado se relacionó con ellos. Esto no solo contribuyó a emblanquecer a Buenos Aires, sino también a profundizar una representación de pobreza racializada. A merced de las políticas que fueron decidiendo por ellos y ellas dónde y cómo tenían que vivir, hoy los afroporteños, como siempre, siguen luchando. Por nuestra parte, confiamos en que visibilizar este proceso puede ayudar a replantear políticas públicas que por ahora siguen escaseando. Muchas gracias. Aquí unas fotos de la familia Lamadrid en Villegas hoy, en la década de los 90 y en el siglo XXI. Y aquí les dejamos una bibliografía recomendada en la que se pueden seguir indagando acerca de las problemáticas que les estuvimos mencionando. Muchas gracias.